Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Somos Padres. Usted ya sabe, una vez por semana hablamos de estos temas que nos ocupan y preocupan como papás, que son nuestros hijos, ¿no? Muchas veces problemas, otras veces soluciones, y nos encontramos, cuando terminamos el programa, en muchos de ellos con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Pero el programa de hoy está relacionado con uno que hicimos hace poquito sobre chicos o papás con hijos discapacitados, con capacidades diferentes. Nos vuelven a acompañar aquí a mi izquierda Claudio Nasso, Alan Gobato, abogado, y la licenciada Marcela. ¿Lo dije bien? ¿Vio? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos. Usted sabe que en el programa anterior estuvimos hablando un poquito sobre esta situación de qué es ser papá de chicos discapacitados. Y empezamos a hablar, habíamos presentado una nota donde el tema de la discriminación había quedado pendiente. Para recordar, o por si usted por primera vez ve el programa, Claudio tiene una hija de 15 años, ¿no? 17 años, Carolina, que tiene una discapacidad también motriz, ha perdido la capacidad de caminar por una, decime de la enfermedad, ¿es? Mielomeningocele, nació con una patología que se denomina mielomeningocele. Y en tu caso, Marcela, Nació prematura de un embarazo gemelar y a consecuencia tuvo un daño cerebral que le ocasionó una encefalopatía crónica que no le permite caminar sin andador. bien, y la última presentación, Alan Gobato, él es abogado justamente, y la especialidad, doctor. Derechos de la salud. Bien, con ellos arrancamos en el programa de hoy hablando sobre este fenómeno que es la discriminación. ¿Cómo lo viven, Marcela? Tu hija tiene, María Victoria, 6 años, ¿no? ¿Hay discriminación? ¿Sentís que en el entorno, digo, hay un esfuerzo de la familia enorme para ubicarse en el problema desde que nace hasta hoy, cómo sentar a mi hijo, cómo presentar a mi hijo en la sociedad? Yo digo, ¿sienten que la sociedad no está preparada? ¿Sienten que la sociedad, además de no estar preparada, discrimina? Que la discriminan directamente a ella, no, porque ella tiene una capacidad maravillosa de atraer a la gente, es extremadamente sociable y eso hace, creo yo, que no la discriminen. Sí sufrimos toda la discriminación de que no respetan los derechos de mi hija, que son a estacionar, a tener una rampa, a tener acceso a su colegio, a su escuela, o ir al banco, acompañar a la mamá al banco y yo tener que hacerle UPA porque ella no puede subir porque no hay rampas. Esas cosas sí, la sociedad no está preparada, ni creo que nadie se interesa a nivel Estado por esas cosas. Y no así a nivel personas, entorno. ¿Sabes por qué lo digo esto? Y te lo cuento a vos, Claudio, que alguna vez me has visto con muletas, por haber estado operado fútbol que me tiene a mal traer, rodillas, etcétera, etcétera. Y he vivido y he palpado que la sociedad, cuando ve a un tipo con muletas por la calle, y vos vas a cruzar la calle, pasa el auto. Y veo que los autos estacionan sobre las rampas que hay en las esquinas para los discapacitados. Y no es el Estado, eso digo, Marcela, ¿no? Esto no sé si vos lo apreciás y lo vivís, y cuánto te enoja y qué haces cuando estas cosas suceden, teniendo a tu hija que es discapacitada, no es que está temporariamente, como me pasó a mí, para entenderlo. Mirá, la inconducta de los argentinos, y ni hablar en el tema tránsito, no son propias de la discapacidad, digamos. El problema está en todos lados. Lo que pasa es que en el caso de las personas discapacitadas que necesitan tener accesos, digamos, apropiados, como decía ella, muchas veces esos accesos no existen, pero cuando existen, las personas que tenemos muchas inconductas, hacemos lo posible para que nos sirvan. Por ejemplo, estacionamos en una rampa, por ejemplo, estacionamos en un lugar para discapacitados, inclusive gente con educación, gente que conoce, que sabe que está haciendo mal, es como que se sienten eximidos por un ratito ellos, ¿no? Es muy común que alguien estacione en un lugar para discapacitados y diga, ya me voy. Sí. Ya me voy, pero el problema es que no tiene que estar ahí, no es que ya me voy, no es ni un segundo ni nada, no puede estar ahí. Pero se autoautorizan a infringir las normas, digamos, y las reglamentaciones
en beneficio propio. Sí, sí. Esto es un tema de educación claro, uno lo ve en el supermercado. Yo realmente me indigno cuando voy al supermercado y veo gente que estaciona en los estacionamientos para autos que tienen que tener además la oblea con la autorización y se quieren justificar además, ¿no? Bueno. Es más, muchas veces ocupan 3 estacionamientos. Dejan un auto cruzado porque bajan 1 minuto a dejar algo, te dicen. Sí. Y colocan el coche tapando 3 estacionamientos para discapacitados. Increíble. Es inconducta. ¿Qué se puede hacer, doctor Gobato, con esta inconducta? Del Estado ahora lo podemos hablar, pero de la sociedad, del ciudadano común. Porque digo, acá, ustedes cuentan esto y lo estoy contando porque yo también lo veo y la vena a uno se le inflama un poquitito y da ganas de decir, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, creo que es concientizar, educar a la población de que existe esto y que, evidentemente, si hay un lugar público que tiene un estacionamiento para personas con discapacidad, existe también una norma que castiga el que ocupe eso. Lo que pasa es que no hay inspectores de tránsito. Desde el momento que existe una norma que te marca en un supermercado el estacionamiento para personas con discapacidad o futuras mamás, evidentemente debiera existir un poder de policía que te diga, bueno, si estás estacionado ahí estás cometiendo una infracción. El personal de guardia del supermercado lo único que te puede pedir es que retires el auto o llamar a la grúa para que la grúa de policía o de tránsito lo haga, pero no es una función desde un empleado de una empresa privada. Sí. En otros aspectos, bueno, desde el tema de la salud te puedo agregar, de que existen las normativas y sin embargo algunas empresas no las cumplen. Algunas prepagas o algunas obras sociales tienen que llegar al extremo de un juicio para cumplirlas. Ustedes, en tu caso, Claudio, con el tema justamente de la prepaga obra social, digo, ¿cómo se han manejado? En tu caso, con más años, ¿no?, de experiencia que Marcela, que lleva 6 años con esta situación, pero vos ya tenés 17 años de historia. Cómo funcionan muchas cosas, digamos. Siempre me han respondido. A veces sin necesidad de presionar. Y muchas otras veces presionando. A veces la palabra carta documento o mi abogado se va a comunicar con ustedes allana caminos que parecían absolutamente cerrados. Sin ir más lejos, la maestra integradora que tiene mi hija este año, a principio de año, no la querían autorizar porque decían que tenía que estar dentro de una institución, que no la podían autorizar directamente, cosa que sí venían haciendo años anteriores. Y bueno, a partir de la presión por el lado de la ley, digamos, y de una carta documento, se autorizó lo que parecía que no se podía autorizar más. En tu caso, Marcela, hago esta pregunta y después voy a hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo te manejas con tu obra social? Tengo una prepaga y bueno, hace mucho tiempo ya que tuve que hacer un recurso de amparo porque no me cubría nada. O sea, lo básico, las 10 sesiones de kinesiología por año, y mi hija va 3 veces por semana. Así que tuvimos que hacer un recurso de amparo que todavía está. Y bueno, y también, siendo la prepaga y cada cosa que... igual siempre tengo que mandar alguna carta de documento como para recordarles... Esa palabra mágica. Que, no, pero a veces tengo que llegar a mandarla también, claro. Porque... yo los reintegros, por ejemplo, de la maestra integradora, a veces no tardan 10 días, como había dicho el juez en un momento, sino a veces tardan 30 días. Entonces, bueno, tenemos que llegar al reclamo, no me reintegran el total, me reintegran una parte, o el andador que usa, que hay que cambiarlo porque ya va creciendo y hay que cambiarlo también. Bueno, todas esas cosas. Ustedes saben, yo los escucho y a veces digo qué importante es poder tener una prepaga o una obra social, ¿no? Yo conozco una historia, lo voy a hacer lo más breve posible, de 2 historias. Una que todos conocemos de un chiquito con una enfermedad que le iba tomando, reduciendo su cuerpo, lo iba encorvando por la parte muscular, que tuvieron que hacerle un trasplante en la columna, implantarle una columna de metal, ¿no?, digamos, como para tenerlo erguido. Y lo hicieron en una importante clínica de Buenos Aires y la operación se llevó adelante y fue muy exitosa. Pero nos contaba la mamá de este chiquito que vio un caso igual en un hospital público,
donde otro chiquito necesitaba esto, se toma la medida de la prótesis y cuando la prótesis llegó para este chiquito que no tenía recursos, ya era chica, porque el pibe había crecido, ¿no? Por eso digo, doctor, hay una desigualdad que lastima, ¿no? Que duele, porque es como que si no tenemos recursos, estamos abandonados. ¿Qué hace la justicia desde su lugar, digo, ¿no? ¿Qué respuesta le da en realidad cuando llegan estos casos al doctor Gobato y le dicen, mi hijo necesita una prótesis y no llega y se me muere, o creció y llegó ya fuera de medida? Bien, hay empresas y hay obras sociales que a pesar de los fallos necesitan ser compelidas, ser un poco estimuladas bajo apercibimientos de multas o bajo apercibimiento de otras medidas legales más pesadas si no cumplen en tiempo y forma. A pesar de eso, existe quien no lo hace, quien no lo cubre. Existe, no en todos los casos, es un sector de la población, igual no se conoce porque, por ejemplo, el último censo no preguntó cuántas personas con discapacidades había en los hogares, o sea que tampoco se puede hacer una política de planificación si, si hay personas con discapacidad o cuántas o qué tipo de discapacidades. Supongo yo que buscarán la información a través de otros medios. La población puede acceder a la denuncia, en el caso de las obras sociales, a la Superintendencia de Servicios de Salud. También es un derecho de consumidor cuando se tiene una medicina prepaga, con lo cual se puede acceder a las Dirección de Defensa del Consumidor o oficinas municipales de defensa del consumidor, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Cada provincia, digamos, tiene algún organismo de defensa del consumidor que los recibe. Lo más importante de destacar de esto es que cuando hablamos de salud estamos hablando de un derecho humano. Los derechos humanos no son solamente los derechos de las víctimas de alguna represión, de alguna tiranía, sino que también lo somos cada ciudadano que tenemos derecho a un derecho fundamental. La salud es un derecho fundamental de la persona. No debiera ser materia de discusión, de demoras. La salud no requiere esperas. No podemos contractualmente decir no le voy a cubrir esto o usted tiene que esperar, porque el día de mañana yo me afilio hoy a una obra social, una medicina prepaga, y mañana puedo sufrir un accidente o una enfermedad grave y no porque estoy dentro del periodo de carencias o de tiempos de espera. Entonces no debieran existir este tipo de cláusulas. De hecho son ilegales. Vamos a recurrir a otro punto, porque no quiero que se termine el programa y dejarlo pasar, porque me parece importante, Marcela, que es un poco la lectura de quién es el responsable de que Victoria esté como esté, ¿no? Porque Dios, por lo menos desde nuestra creencia absoluta que existe y nos da la vida, a veces uno se pregunta por qué se ensaña o se la agarra con los inocentes, ¿no? Con los que nacen, con los chiquitos. Y uno, esta es mi manera de verlo, y lógicamente uno se enoja, o se puede enojar, o no, digo, nos enojamos por tantas cosas con Dios, pero en este caso, ¿cómo es tu relación, o cómo fue tu relación con Dios, con la creación, por Victoria, ¿no? Porque ella tenga que estar como está. No, nosotros al contrario, no, hablo también por mi marido, nunca estuvimos enojados. ¿Por qué no a nosotros? ¿Por qué no a mi hija? Sé que tiene montones de otras capacidades, la ciencia avanza aparte, así que por más que me digan que le va a costar mucho caminar, que él avance y demás, bueno, la ciencia, Dios ayuda también a la ciencia que avance, Dios también ilumina las manos de todos los doctores que han operado a mi hija, sobre todo el neurocirujano. No, de hecho se llaman las dos Marías, María Victoria y María Julieta, y después tuve un tercer hijo, confiando en Dios, y se llama Juan Marcos, y van los tres a colegios religiosos. No hay al contrario. ¿En tu caso, Claudio, te enojaste alguna vez? Cuando nació. Después ya no. Digamos, cuando nació yo estaba, digamos, no sabía ni cómo estar, no solo enojado, qué sé yo, el estado que tenía. Sabía que tenía que remarla y nada más. Pero no, después ese momento pasó y
como dijo ella, ¿por qué no va a ser mi hija? Digamos, ¿por qué tiene que ser la de otro? Además, ten en cuenta que todos tenemos muchos problemas y a todos nos pasan cosas. Yo paro en un semáforo y hay un chiquito descalzo que viene a pedir una moneda, y que le tocó nacer en un lugar que seguramente va a tener mucho más problemas que lo que tiene Carolina. Claro. Carolina no puede caminar, pero su papá, su mamá lo quiere, tiene hermanos que la quieren, hay gente que se preocupa por ella, tiene amigos, tiene compañeros, va a un colegio, come todos los días. No nos olvidemos que en Argentina tenemos chicos que están descalzos pidiendo en los semáforos. También me tendría que preguntar y por qué ese chico le tocó ese destino, ¿no? Sí, es una buena reflexión, la de los dos, digo, ¿no? No preguntarse el por qué no me tendría que haber pasado. Pero uno está acostumbrado, la gimnasia de todos los días es por qué me pasa a mí, ¿no? Bueno, pero está bien, vale la respuesta. Alan, cuando hablábamos recién de los derechos humanos, ¿no? Están los derechos de los ciudadanos, están los derechos de estos chicos y están los derechos de estas familias. ¿Cuáles son los que más cuestan implementar en el día a día, a tu criterio como profesional, por lo que la gente se acerca y dice, doctor, mire? Bueno, yo por mi especialidad y los casos que tengo en el estudio son todos casos extremos, son todos casos en donde concurren con desatención de sus obras sociales o sus medicinas prepagas. Lo veo desde ese punto de vista. Como persona lo veo a diario como lo comparto con ellos, ¿no? Que las barreras arquitectónicas, la no accesibilidad en distintos lugares, la falta de implementación de un sistema de sustentabilidad, esto es, de que tengan un trabajo digno, puntualizaba Claudio hoy, y que fuera bien pago, y que tengan derecho al acceso a eso, no solamente a un sistema de pensión o de un sueldo de discapacitado, digamos, por ponerlo de algún modo grotesco, ¿no? Creo que desde el punto de donde estoy yo, lo que hacemos es plantear los remedios judiciales que hemos encontrado para que un juez les dé ese derecho a igualdad en el acceso a la salud. Esto es compensar lo que estas personas necesitan para poder recuperar su salud, para poder estabilizarla o para que puedan llevar su discapacidad con una dignidad. Correcto. Marcela, tenemos un momento en que las cosas ya se dicen y no se piensan, digo, ¿no? Porque a veces uno le busca, trata de ser diplomático al decir ciertas cosas, pero cuando se trata de tu hija y cuando se trata de las cosas que no se cumplen, ¿has perdido o han perdido vos y tu marido? Lo digo por el colegio, por ejemplo, porque no hay en la puerta de tu colegio, no hay un lugar donde puedan estacionar los coches que traen a chicos como María Victoria, ¿no? Sin necesidad de nombrar el colegio, pero digo, como pasa en tu colegio, yo lo veo que pasa otro que está cerca de ahí, bueno, y muchos de los colegios no están preparados, ¿no? ¿Sos de decirlo, ir y golpear la puerta de la dirección? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Y es duro porque vos terminás casi discutiendo o tratando de dar tu punto de vista, ellos te dan la de ellos, que es un colegio que es muy antiguo, que no se puede, que las escaleras que hay son muy altas, entonces las rampas son imposibles, para ascensores no tienen presupuesto. Entonces, bueno, hasta abrí una página en Facebook, Rampas en los Colegios Ya, como para a ver si alguien me apoyaba, porque yo me sentía tan sola, más allá de la familia y de los amigos. Y sí, de golpe me escribía gente de todas partes del mundo y bueno, ahí me sentí con más fuerza. Fui a hablar de nuevo al colegio, que estaban muy enojados por esa página que abriste. Sí, que no dice nada malo, que está abierta a todo el mundo. Y es muy duro después dejar a mis hijas ahí. Claro. Porque no pertenezco al colegio, que eso es lo feo. Dejar a mis hijas a las 7:30 de la mañana en un colegio en el cual yo no siento la pertenencia. Qué feo. Entonces... Se llama la página para entrar. Rampas en los Colegios Ya. Rampas en los Colegios Ya. La abrí así en un segundo y lo hice. No, está bien. Bueno, y después a mi hijo, cuando llegó el momento de meterlo, decidir a qué colegio lo iba a poner, no fui ahí, fui a otro colegio. Claudio, me quedan 30 segundos, me marcan de atrás al respecto. ¿Sos un tipo de manifestarte cuando las cosas, no solamente en el colegio? Yo en el colegio siempre tuve respuesta, o sea, en el colegio Marín, y ahí yo siempre tuve respuesta. Así que no me pasa lo que le pasa a él. Pero no digo en otro ámbito, yo sabía que en el colegio no, pero...
yo te digo, paso por diferentes etapas. Hay momentos que me enojo, hay momentos que no, hay momentos que me da ganas de... Lo que pasa es que la gente responde muy mal cuando vos reclamás. A cualquiera, al que tiene la autoridad o al que simplemente está infringiendo una norma. Sí, vos le decís, señor, esto es un estacionamiento para discapacitados, usted lo está ocupando, y esa persona te contesta mal, y entonces, inclusive se puede generar un hecho de violencia, que vos decís, ¿para qué me voy a meter a decirle a este pobre tipo que no se da cuenta que está haciendo una barbaridad y además me va a contestar mal? Que tiene una gran discapacidad. Bueno, les cuento que llegamos al final del programa, lamentablemente ha quedado tanto por hablar, nos volveremos seguramente a encontrar. Ojalá podamos entender mucho de lo que ustedes han presentado hoy como una problemática. Creo que la educación es un camino para corregir esto que tenemos los argentinos, por lo menos, que es no saber tratar con personas, con chicos, con adultos, con familias que sufren discapacidades de diferentes tipos. Nosotros gracias por haber venido. Nosotros para cerrar el programa tenemos el testimonio de un joven que se llama Matías Marul, con una discapacidad muy importante. Usted la va a apreciar ahora cuando... tanto es así que para poder entender creo que hemos puesto un subtitulado cuando él habla, pero que termina con un testimonio de fe, un testimonio que lo estimula a uno, ¿no? Cómo también desde este lugar de la discapacidad podemos llegar a reconfortarnos y a ser animados por uno que está viviendo esta situación. Por lo pronto, simplemente le digo que nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Somos Padres. Buena jornada. Mi nombre es Matías Marul, tengo 38 años, nací con una anorexia cerebral que me limitó la parte física, no la parte intelectual. Somos 5 hermanos, tengo 2 padres que siempre me ayudaron y me ayudan en todo. Mi nacimiento, que no fue como de la mayoría de los otros chicos, sino que tuvo complicaciones serias. Después tuve 9 años de oscuridad a no poder aceptarme como ella. Tengo por suerte muchos amigos y sobre todo tengo la gracia de la fe, que eso me mantiene vivo, en pie. Quiero hacerle llegar a la gente que Dios esté vivo, que Dios se deja ver, que tenemos esa confianza que nos pide para seguirlo a Él, que siempre en algún lado nos está esperando para que le abramos la puerta de nuestro corazón. La puerta del corazón tiene un picaporte. Si no le abrimos el picaporte, eso no entra. La gente es como que se apega más a lo material. Lo material sirve, pero no es la felicidad. La felicidad está en tu corazón. Muchas veces hay personas que tienen
y Jesús no hacen excepción de personas. Y con esto voy un poco a que no se tendría que discriminar a nadie, sino aceptarlos a todos por amor y por igual. Ese es mi mensaje que puedo dejar. Que tengan ánimo de seguir peleando.